Si sientes que las cosas no están caminando, si sientes que las cosas no están avanzando, reinventa tu comunicación. ¿Qué pasa con las personas que son vendedores y la frustración? Porque mi cultura es crear sentimiento de orgullo y de sentir que tú también puedes ser un buen vendedor independientemente tengas una carrera, no la tengas, hayas estudiado algo, no lo hayas estudiado. Cuando una persona tiene la capacidad de poder aceptar la ingratitud del mundo y la ingratitud de las personas y saber que muchas veces ese negocio no lo vas a ganar tú sabiendo que tú eres el mejor y tienes que aprender a aceptarlo, ese día te convertirás en un verdadero tiburón de las ventas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Atento con Eso y tenemos un invitado especial que de verdad vas a aprender mucho de ventas, persuasión y cierres. Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas, está aquí con nosotros. Bienvenido, Daniel. Gracias, Edwin. Gracias por esta maravillosa invitación a este gran podcast. Para mí es un honor estar aquí. Y para quienes no me conozcan, mi nombre es Daniel, me conocen como el tiburón de las ventas y bueno, hoy en día soy experto en negociaciones de alto valor. Qué lujo que estés aquí y quiero empezar este podcast preguntándote tus inicios. ¿Cómo empezaste? Bueno, hoy a mis 37 años, en realidad ya vengo trabajando profesionalmente en ventas casi alrededor de 20 años. Vengo trabajando en ventas en diferentes industrias. Yo partí desde el mundo corporativo, muy poca gente sabe eso sobre nosotros o sobre mí, más allá de la cultura. Pasé por diferentes tipos de industrias, ya sea de tecnología, inversiones, o sea, finanzas en general. He pasado por compañías de seguro, aviación, productos naturales, de todo. Y trabajé muchos años en un sistema corporativo como vendedor. Fui vendedor de puerta a puerta, calle a calle. He recorrido el país vendiendo. Y así poco a poco tuve la oportunidad de seguir estudiando, preparándome, haciendo algunas maestrías e ir creciendo también en la escala jerárquica organizacionalmente, ¿no? La última compañía en la que trabajé terminé siendo director comercial de esa empresa. Era una financiera, a la cual no puedo mencionar nombre, pero era una financiera en la que terminé operando, manejando equipos grandes, hasta que en algún momento durante ese camino y esa trayectoria me empezó a gustar este campo de las ventas. Y me empecé a entrenar yo mismo, participaba, leía muchos libros, me entrenaba y mis propios resultados me llevaron a convertirme en un entrenador para las organizaciones donde yo laboraba y trabajaba y por ahí también otros grupos, asociaciones me llamaban para dar este tipo de capacitaciones, pero nunca lo vi como una oportunidad de desarrollo o de organización o de crear mi propia industria y organización dedicada a la educación. Y en ese momento, bueno, hasta hace algunos años, alrededor de casi 8 años, ya vengo trabajando prácticamente como coach, entrenador y obviamente en sociedad con otras industrias. O sea, cuando tú iniciaste en el tema de las ventas, o sea, no sabías para dónde ibas, pero ¿por qué te llevó a ser vendedor? Si de pronto por ahí... De hecho, pocos saben esto, pero la primera empresa, bueno, no la primera empresa en la que trabajé, fue la segunda compañía, sí lo puedo mencionar. La primera empresa en la que trabajé, yo trabajé para un departamento que era el departamento de consultas y reclamos para Telefónica Móviles, lo que ahora es Movistar. Eso fue hace muchísimos años atrás. Y de ahí la segunda industria en la que trabajé fue para el grupo Yanbail, pero yo trabajé en planta porque mi carrera profesional tradicional de pregrado hace muchos años fue ingeniería industrial. Entonces yo siempre soñaba con trabajar en una planta, en una industria, en una fábrica, ver todo el proceso operativo, las operaciones. Y me metí. La cosa es que duré tan solo 3 meses, no lo resistí, no lo aguanté. Mi mundo era la calle, mi mundo era las ventas, mi mundo era conectar con personas, ofrecer alternativas, proponer ideas. Y ahí me di cuenta de que mi propio espíritu no me condicionaba a mí a estar pegado en una oficina y entre 4 paredes. Ahí me di cuenta de que mi mundo era ese. Y en parte también por lo de mis padres, porque mis padres mucho tiempo fueron emprendedores, vendedores. Entonces los veía constantemente haciendo esta labor y bueno, al final me marqué por ahí. En todo lo que cuentas ahora, que es espectacular, de pronto, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta un vendedor cuando inicia a ser un vendedor? ¿Cuál es el reto que tiene un vendedor? El primer reto que tiene un vendedor es su propia creencia, o sea, su propia mentalidad basada en el hecho de que las ventas no son una disciplina o una actividad que se aprende como diferentes áreas. Por ejemplo, muchas personas no se preguntan por qué no existe una carrera de ventas, pero sí existe una carrera de marketing, administrativa, de finanzas, una carrera. Y jerárquicamente en las organizaciones hay puestos, jefe de marketing, gerente de marketing, director de marketing. Pero ¿por qué no existe una carrera de ventas si hay puestos también jerárquicos detrás de la venta? Es una pregunta que nadie se le ha hecho en algún momento de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque las ventas son una disciplina que son trascendentales a muchas áreas de la organización, por más que en una existe un área puntualmente de ventas. Entonces, el gran problema de muchos vendedores que inician en una carrera de ventas, y de hecho yo trabajo con vendedores que recién también están iniciando, es cambiar su mentalidad de creer
que para ser buen vendedor, número uno, tienes que tener espíritu abierto, tienes que ser muy comunicador y tienes que ser demasiado relacional. Probablemente es parte de la habilidad. Y entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Y la segunda es el tema de a veces nos sentimos menos por ser vendedores. Esto le pasa al 99% de vendedores que inician esta carrera de ventas. Entran al mundo de ventas o por accidente, o porque no encontraban otra opción, o porque no tenían otra actividad, o porque llamaron de una empresa, ya sea un contact center, ya sea de acá o de allá, y que al final pues entran a ventas porque dicen, bueno, no consigo más trabajo. Entonces, ¿cuál es la actividad más realizada en el planeta? Las ventas. Entonces entran a actividades de ventas, pero la ven como un ambiente pasajero hasta que logren conseguir el sueño que quieren conseguir o la actividad que quieren hacer. Entonces entran a ventas como una forma de hacer algo, pero no de construir una labor a través de ese algo. Entonces nuestra mentalidad nos permite siempre tener nuestra mente enfocada en otra cosa y no enfocada en la labor que estamos haciendo, porque no sentimos las ventas como parte de una disciplina, de un sueño de construcción. Y eso es algo que tiene que cambiar en el mundo. Y de ahí nace la cultura tiburón, porque mi cultura es crear sentimiento de orgullo y de sentir que tú también puedes ser un buen vendedor independientemente tengas una carrera, no la tengas, hayas estudiado algo, no lo hayas estudiado. Porque mi misión es elevar el valor de las personas y que se sientan valiosas por llevar una labor tan bonita como el mundo de las ventas. Se dice que todas las personas tienen que ser vendedoras. Eres odontólogo, arquitecto, lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier carrera donde estés, tienes que ser un vendedor. Entonces, si se dice que todos tienen que ser vendedores, ¿qué es lo que tiene en especial un vendedor que sale a vender propiedades? Vamos. A vender propiedades. ¿Qué tiene que tener ese vendedor que vende propiedades si quiere iniciar en los bienes raíces? ¿Qué es qué características? Porque puede ser un introvertido ser vendedor. Sí, pero tú puedes, hay muchos perfiles de vendedores, pero si lo vamos a poner en dos perfiles, vamos a llamar el perfil extrovertido y el perfil introvertido. ¿Cuál es la diferencia entre el perfil extrovertido? Que el perfil extrovertido es una persona que no es ordenada, es desordenada, es una persona empírica, es una persona con entusiasmo, es una persona que quiere salir a comerse el mundo. Entonces, es una persona que probablemente va a modificar su estructura de comunicación dependiendo de la tipología del cliente y va a tratar de encontrar alternativas para ganarla, porque es una persona un poquito más abierta con las personas. Entonces, al ser más abierto con las personas, es una persona que probablemente va a tener esta capacidad también de escucha, de conexión, de poder empatizar, de poder influir. Una persona introvertida, lo que tú tienes que hacer es darle un sistema, es darle una táctica. Es decirle, el paso 1 es este, el paso 2 es este, el paso 3 es este, el paso 4. Y en la medida que pruebe esa táctica y la ponga en práctica constantemente, va a traer los mismos resultados. ¿En qué momento se puede convertir, no en una persona extrovertida, pero sí en una persona mucho más abierta en la medida que tenga resultados y agarre la confianza suficiente de poder presentar lo que está presentando, que en este caso pueden ser proyectos inmobiliarios, y se va a ir soltando? Pero tú dijiste algo que a mí me gusta mucho. ¿Cuál? ¿Cuál es la característica principal que debe tener un vendedor para ser vendedor? Eso es importante. Y lo dije en algún momento de mi vida y lo aprendí, y es tener carácter. No puede existir un vendedor sin carácter. Un vendedor que tiembla hacia un no, un vendedor que se toma el no como pecho, un vendedor que no tiene el carácter suficiente para enfrentarse al mundo o para decir, ¿sabes qué? Hoy es no, pero mañana será un sí. Hoy es no y me voy a reinventar. Así es, hacer seguimiento. Y no solamente hacer seguimiento, sino entender cómo está vendiendo, de qué forma está vendiendo. Hay vendedores que no puedo creer que hace 10 años siguen con el mismo guión, siguen con la misma estructura, siguen con la misma presentación. Eso ya no funciona. Existen hoy vendedores que son robotizados en un sistema, sobre todo en el sector inmobiliario. O sea, no estamos hablando de un contact center donde puedes tener un script y un guión que tienes que seguir un patrón. Pero nosotros tenemos que entender que un vendedor tiene que tener carácter y sobre todo muchísima fortaleza mental. ¿Cuál es el guión que deben seguir? Ya no los vendedores de antes, sino el vendedor de ahora. Basado en el análisis y el descubrimiento de la tipología del cliente. Por eso yo siempre le enseño a mucha gente y yo recibo mucho comentario de decir, no, las ventas no se estudian, no, que las ventas no, solamente para vender necesitas un buen producto, un buen proyecto, buen precio y precio de mercado y listo, y así se vende. No, no es así. Porque generalmente todas las personas, nosotros como clientes, cuando nos metemos la mano en el bolsillo para hacer una inversión considerable, como puede ser dentro del sector inmobiliario, tenemos resistencias, tenemos miedo. Hay un dicho que yo siempre le digo a mucha gente, y esto es algo que quisiera que todo el mundo lo escuche, porque esto es importante. A veces el no del cliente no es un no contra ti ni contra tu proyecto, es un no contra sí mismo, porque esa persona probablemente tiene miedo de dar un paso hacia adelante porque no se siente merecedor de ese proyecto o porque siente que no es capaz de lograr suficientemente cosas a largo plazo para poder construir y pagar ese proyecto. Entonces, el no solamente es contra ti, el no es contra a veces uno mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a una tienda, a un lugar o queremos comprarnos algo y decimos, bueno, ¿sabes qué?
no sé si hacerlo, no, pero es que tengo otras responsabilidades, pero no, y si de ahí no gano la plata, no, pero si ahí... Entonces, todo esto nos construimos, no porque el producto sea malo, el producto puede ser buenísimo. Ahí entra la labor de un buen vendedor, de un buen agente inmobiliario, de un buen líder de ventas, sobre todo en este sector de alto valor, para saber eliminar esa resistencia. Hay un concepto que se llama resistencia. ¿Cómo rompo ese escudo en el cliente? Entendiendo al cliente, entendiendo su porqué, entendiendo a qué le teme, entendiendo por qué cree que las cosas no pueden ser buenas para él también. Entonces, la buena capacidad de un vendedor se construye a través del análisis del cliente. Eso es indispensable. Y para lograr analizar mejor un cliente, no solamente tengo que seguir un speech de presentación. Tengo que seguir un speech de presentación, pero tengo que ser inteligente con las preguntas que le hago a una persona. Es como que tú vengas a mí, Edwin, y me digas, Daniel, me encanta tu proyecto. Y yo te pregunto, Edwin, ¿qué tan importante es para ti poder adquirir este proyecto al día de hoy? ¿Qué cambios vas a tener en los próximos años o en los próximos meses si lo llegaras a tener el día de hoy? Estoy empezando a construir una mentalidad positiva internamente en tu subconsciente. A eso se le llama psicología de ventas. Entonces yo empiezo a analizarte y te digo, Edwin, tú estás viendo otras alternativas entonces empiezo a analizarte, a analizar tu posición, en qué parte estás, en qué parte no estás, qué tanta factibilidad tienes para poder invertir en esto y qué riesgos crees que vas a suponer o se te van a presentar en el camino para poder avanzar con esto. Entonces yo empiezo como que a ir un poquito más al profundo. Ya no me enfoco en el proyecto, me enfoco en ti. La calificación del cliente. Esa es la habilidad de un buen vendedor. Claro. El vendedor no solo se concentra en su producto, el buen vendedor se concentra en el producto, en los beneficios, en los buenos atributos que tenga, pero sobre todo se concentra en entender quién es él, quién eres tú, qué es lo que quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere, cuál es su mayor razón, qué lo mueve a querer tener esto. Porque cuando yo entiendo qué te mueve, es más fácil crear argumentos fortaleciendo lo que te mueve con lo que yo ya estoy ofreciendo. Ahora, lo que tú indicas, todo es cierto, es verdad. Pero, ¿qué pasa con las personas que son vendedores y la frustración? Maravillosa pregunta. ¿Cómo haces o cómo tiene que hacer la persona para no frustrarse en las ventas? Miren, yo les voy a decir algo y Edwin te lo comento. Y es que a mí me pasa mucho esto. Y es que la gente cree que yo no me frustro en ventas. Yo también a veces tengo días en que quiero tirar todo por la borda. Hay días en los que ya no quiero hacer absolutamente nada. Hay días en los que quiero simplemente agarrar, llorar. Por si acaso no estoy llorando. Agarrar y, no, sino que, bueno, eso ya es algo que en algún momento voy a contar, que yo sufro de ojo seco y es difícil a mí a veces para mí esto. Pero, entonces yo también siento días de frustración, siento días en que quisiera tirar todo por la borda, siento días en los que realmente me siento abrumado, con ansiedad, con frustración, con presión, pero la diferencia es que yo no me detengo. Entonces, si algo aprendí a construir a lo largo de mi vida y por lo menos en este camino que he ido teniendo, es que pase lo que pase, no me detengo. Y he hecho de mi gestión de ventas un hábito para la construcción de resultados. Entonces, ¿cómo podemos tolerar la frustración? ¿Cómo podemos manejar la frustración pensando una sola cosa? Y quiero que todo el mundo lo sepa. Muchas veces controlamos o empezamos a medir demasiado cuántos no recibimos. Hoy día me dijeron 10 veces no. Hoy día me dijeron 5 veces no. Hoy día me dijeron, pero ¿sabes qué es lo más interesante y lo más importante? Que muchas veces no medimos el sí. ¿Y cuántas personas nos dicen que sí? Entonces, ¿por qué nace la frustración? Porque vemos más lo negativo que lo positivo. 10 personas me han podido decir que no, pero 5 me dijeron que sí. Y si 5 me dijeron que sí, y yo multiplicar esos 5 por cada semana que me digan 5 sís nuevos, estamos hablando de 20 sís al mes. Y si yo multiplicara esos 20 sís en un año, estamos hablando de 200 sís. Entonces, ¿por qué siempre estamos mirando el no? ¿Por qué no miramos a la gente que nos dice que sí? ¿Por qué no sumamos los sí? Yo le digo a la gente, los 10 últimos años que vienes trabajando en ventas, 5 años que vienes trabajando en ventas, calcula la cantidad de personas que te han dicho sí en tu vida y te puedo asegurar que vas a decir, wow, no imaginé que en tantos años, en estos pocos años, tanta gente me haya dicho que sí. Entonces, ¿por qué vives frustrado? ¿Por qué vives frustrada? Si uno te ha dicho que sí, puedes venderla a 1000. Lo único que tienes que hacer es cambiar, reinventarte. Yo te pongo otro ejemplo, Edwin. Hace unos meses lanzamos un producto. Y conscientemente diseñamos toda una estrategia increíble, siendo buenos vendedores y todo. No funcionó. O sea, no llegábamos a colocarlo, pero el producto era bueno. Entonces nos dimos cuenta de que para ese espacio o las tácticas que estábamos aplicando para la venta de ese producto no eran las correctas. No que el producto no era el correcto, Claro. era lo correcto. Entonces simplemente reinventamos. No te voy a mentir que hemos reinventado
habremos reinventado por lo menos 20 veces los guiones. ¿Ya? Hasta que en el número 20 le dimos en el clavo. Entonces, nueva lección para todos los vendedores. Si sientes que las cosas no están caminando, si sientes que las cosas no están avanzando, reinventa tu comunicación. No, es que así se hace, es que así lo han hecho otros, es que así vende tal persona, pero así no tienes que vender tú. Prueba. Yo le digo a la gente, prueba. No puedes quedarte con una misma estructura y un mismo guión. Eso cambia el juego de las ventas. Hasta que encuentres tu fórmula. Esa es la lección. Definitivamente. Y los hábitos que tiene que tener un agente, perdón, que tenga que tener un vendedor. ¿Qué hábitos tiene que tener un vendedor? Número 1, prospección diariamente. O sea, Ok. uno de los grandes retos, de verdad que los vendedores, yo también era así, o sea, no lo voy a negar, yo también era así. O sea, no tenía ese hábito, no tenía esa costumbre, no tenía esa forma de trabajar, por así decirlo. Pero uno de los hábitos con los que tiene que vivir un vendedor toda su vida es saber que tiene que prospectar a diario, Sí. de lunes a domingo, 24/7, los 30 o 31 días del mes. No es trabajo solamente de 9 a 5 de la tarde. Porque si tú eres un vendedor independiente, que manejas una sociedad con una empresa, no es como que no, listo, no. Tú tienes que vivir en prospección. Si tú decides tomarte las vacaciones una semana entera, pues la siguiente semana que regresas de vacaciones, haces lo que no hiciste en esa semana, más lo que tienes que hacer esa semana. Claro. Ese es el hábito que yo construyo con mi equipo. Está bien que podemos dejar ciertas cosas, podemos darnos nuestro tiempo para muchas cosas, eso es normal, eso es natural. Pero lo más importante es saber que nosotros nos construimos bajo un hábito y todos pueden lograr el mismo éxito en ventas. Hay personas que lo van a lograr en tiempo más corto, hay personas que se van a demorar un poquito más, pero si tú eres consciente de ser constante todo el tiempo y de saber que tienes que seguir en prospección, nunca vas a estar en la baja. De hecho, yo se lo decía esto a mucha gente. Hay gente que cuando logra la alta en ventas y está rompiéndola en ventas, dice, bueno, ya, o sea, asumen que el resto de su vida va a ser así. Recuerden algo, y probablemente esto va a ser un poquito polémico, pero tanto tú como yo estamos en temporada. Total. Cuando estés en alta, aprovecha la alta y no dejes de prospectar un solo día. Porque cuando venga la baja, por lo menos llegaste a conocer un grupo más grande de gente que posiblemente ellos también se terminen convirtiendo en tu cliente. Pero la caída no va a ser tan grande. ¿Por qué a la mayoría de personas se les muere la venta? Porque dejan de prospectar. Entonces, como las cosas le vienen saliendo bien mes tras mes, creen que eso va a durar toda la vida. Todos estamos en temporada. Todos. Formas de prospectar. Formas de prospectar, qué buena pregunta. Primero, uno tiene que entender que tiene que tener mínimo, así como muchos empresarios lo comentan, que uno tiene que buscar la diversificación en sus inversiones para que obviamente mientras más fuentes de ingresos tengas, más protección del sistema vas a tener y obviamente tu propia economía. Pero lo más importante es que todo vendedor tiene que tener claro, y sobre todo en el sector inmobiliario, que no puedes afianzarte en una sola fuente de generación de leads. Definitivamente. Por ejemplo, muchos cometen un error de tener solamente un canal de difusión de atracción de leads, ¿no? Facebook. Y yo hablo con vendedores y dicen, no, es que la empresa no me está dando los leads correctos y por eso nadie me contesta. Y le digo, ¿y qué estás haciendo tú? O sea, por Dios, o sea, tú tienes muchos canales. Por eso existen los canales y los subcanales. Y esto lo ves en inteligencia comercial. Esto lo vi en la maestría también. O sea, tú lo ves en canales y subcanales. ¿Qué canales? Canales directos y canales indirectos. Un canal directo puede ser Facebook porque es una red social directa donde meto una campaña y atraigo leads. Pero un canal indirecto puede ser buscar sociedades con otras personas, buscar un plan de referidos con la gente que ya me compró a través de su propio entorno, o sea, yo tengo que buscar todo el tiempo diversificar mis canales, porque eso va a hacer que generalmente mantengas un nivel de proyección estable en tu nivel de venta. Si un canal se cae, los otros te sostienen. Entonces, no sé si se recuerdan cuando en algún momento se cayeron todas las redes sociales y la gente se comunicaba mucho por Telegram y todo este tema. ¿Cuántos negocios realmente se fueron a la baja en ese tiempo? ¿Por qué? Porque claramente focalizan toda su estrategia en un solo canal. Lección para los vendedores, sobre todo high ticket de alto valor, en sectores sobre todo como el inmobiliario, tecnología, seguros y demás. La misión que tú tienes no es afianzarte solamente de una sola fuente de generación de leads. ¿Qué fuentes entonces podríamos escoger para poder prospectar y ser buenos prospectando? Número 1, toda la red de contactos que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Okay. Yo le doy un consejo a todo el mundo. Nadie, por ejemplo, no sé si se dan cuenta que cuando nosotros conocemos a alguien, guardamos un número de WhatsApp o el celular lo guardamos en nuestro celular y generalmente eso queda en una cuenta, que puede ser una cuenta de correo. En este caso puede ser una cuenta Gmail. Hay personas que no se han dado cuenta que cuando entran en su web, a su correo electrónico y ponen en el tema de configuración, entran a la parte de contactos, no se dan cuenta de la cantidad de contactos que tienen y todos los números de celular que tienen registrados. Número 1, inclusive si tienes la capacidad, pero eso yo también siempre le digo esto a todos los vendedores, cada vez que conozcas a una persona no solamente le pides su número de celular, pídele su correo electrónico. Ajá. Y otra cosa, si conoces a un vendedor que opera en una organización, no solamente le pides el número corporativo, si lo tiene, pídele el número personal.
¿Por qué les digo esto? Porque te va a pasar de que si se mueve de un lugar a otro, perdiste el número y perdiste el contacto. Eso es algo importante. Y dos, con el tema de la red de contactos que puedes encontrar en Gmail o en demás, tú puedes gestionar a través de plataformas como WhatsApp App y un montón de cosas, puedes gestionar comunicación masiva diciendo, hola, en algún momento nos comunicamos y ser persuasivo, en algún momento nos comunicamos, hoy me estoy dedicando a esto, tengo proyectos increíbles, no hablas del proyecto porque es vender sin vender, no hablas del proyecto, si estás interesado en poder proyectar crecimiento en este sector, y ya que nos conocemos, hablemos, escríbeme y puedes mandarle a 5,000 contactos. De esos 5,000 ¿qué te escribirán? 50, pero ya tienes 50 nuevas oportunidades. La gente no aprovecha todo lo que ha construido a lo largo de su vida. Otro punto importante, pero no digo que tengas un fanpage o que tengas redes sociales o que crees contenido para redes sociales, pero probablemente tienes un Facebook personal. Hay gente que no se atreve, o sea, ¿cuántas personas hemos conocido a lo largo de nuestra vida y no saben a qué nos dedicamos? Yo puedo tener amigos que he conocido hace 20 años y probablemente necesitan de mí, pero ellos no saben a qué me dedico yo. Entonces, tú tienes como responsabilidad que dar a conocer eso. Es otro canal. Otro canal, por ejemplo, son los entornos de networking. Yo siempre les digo a los vendedores, muchas veces no te das cuenta que el cliente que más paga no generalmente siempre está en redes sociales. El cliente que más recurso económico tiene probablemente ni siquiera está atento a las redes sociales. Se mueven en entornos de networking, comunidades de liderazgo, gremios de negocio. Asiste a esos gremios de negocio, Claro. identifica quiénes están ahí, preséntate. Aún sigo yo creyendo, inclusive en las tarjetas de presentación. Aún sigo creyendo en eso. ¿Por qué? Porque al final nos vamos a presentar de una buena manera. Entonces, ahí tenemos otro canal y hay muchísimos más, pero en realidad yo, como le digo, o sea, analicemos qué tipo de mercados existen y de qué manera puedo llegar generalmente a muchas más personas, ¿no? Mi misión es esa, ¿cómo hago para llegar a más personas? O sea, mi mentalidad siempre está en cómo hago para llegar a más personas sin necesariamente tener redes sociales. Yo recuerdo que cuando yo tenía 1,000 seguidores, yo llegaba a vender más que otro experto en ventas que tenía 1,000,000 de seguidores. Yo tenía 1,000 seguidores y yo vendía más que otro experto. ¿Y cuál es la diferencia? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Y Ujú. esta es una lección también para todos. No pretendas que la gente te conozca solo por una publicación de redes. Ujú. Yo lo que hacía era me contactaba con todas las personas que podía contactarme y me tomaba un café con ellas, los llevaba a un entorno virtual. Todos los días yo me hacía entre 15 y 20 reuniones por Zoom. Y esto lo hacía personalmente, esto lo terminaba haciendo inclusive hasta durante la pandemia. O sea, yo durante la pandemia no podíamos salir, pero Edwin, no te voy a mentir de que yo me metía a un Zoom, a un Meet, a un Teams, me metía 20 veces todos los días. Y no para ofrecer algo, sino para conocer personas. Entonces, en el camino, claro, yo puedo tener una red de seguidores, pero yo les puedo jurar por mi vida que el 50% de seguidores, yo he tenido una conversación personal con ellos. Esa es la diferencia conmigo, que yo sí me doy el trabajo de conocer a cada persona que me sigue en redes sociales. Y no solamente que me sigue, ¿no? Por lo menos que yo sepa que de alguna manera podemos tener algo en común para construir juntos. El seguimiento. ¿Cuánto yo tengo que hacer seguimiento? Yo soy un vendedor. ¿Cuánto seguimiento tengo que hacer una persona que todavía me está diciendo no, pero yo sé que, por ejemplo, vamos a los agentes inmobiliarios? Entonces, yo descubro que es un propietario, sé que quiere vender su propiedad, pero todavía no quiere trabajar con un agente inmobiliario y empiezo a hacer seguimiento a este propietario. ¿Cuánto debo hacer seguimiento? ¿Hasta dónde yo debo llegar como agente inmobiliario para poder saber si este propietario no está dispuesto a trabajar con un agente Te inmobiliario? lo voy a decir con números reales. A ver. Mucha gente va a decir, nada, que eso no es verdad, que de dónde sacó el tiburón esas ideas y todo esto, que se está inventando un cuento. Nosotros somos cofundadores de la Asociación Internacional de Ventas. Dentro de la Asociación Internacional de Ventas, nosotros tenemos un departamento de investigación y de mercado. A través del departamento de investigación hacemos análisis, hacemos encuestas, hacemos feedback y nosotros creamos modelos de diagnóstico y obviamente sesiones. O sea, por ejemplo, nosotros somos los únicos en el país, en el Perú y en Latinoamérica, que tiene una evaluación estadística a través del perfil. Yo te puedo analizar si eres un vendedor de alto valor, o sea, cuál es tu nivel de expertise en la venta high ticket. Entonces nosotros hemos creado eso y a través de eso también analizamos a clientes. Tienen que acordarse de esta ley, el seguimiento triangular. Esto fue una ley que yo aprendí gracias a un líder grande que conocí en la vida, de verdad, una persona impresionante, a quien yo le agradezco mucho, el seguimiento triangular. ¿Qué quiere decir el seguimiento triangular? El seguimiento triangular por 3. ¿Qué significa, Daniel? Primero, tú tienes que entender que el seguimiento no se hace semana a semana. En la venta high ticket, un verdadero seguimiento se hace mínimo cada 3 días. Eso es lo primero, por lo menos durante las próximas 2 semanas. ¿Qué significa el seguimiento triangular? Significa que yo cada 3 días tengo que estar no persiguiendo al cliente, pero sí aportándole valor o por lo menos viendo qué cosas puedo hacer para cambiar su estado de decisión. Eso es lo primero, el seguimiento triangular. Una persona que espera demasiado para esto realmente va a ir quemando sus oportunidades en el tiempo.
¿Cuántas veces mínima debería hacer seguimiento? De 6 a 9 veces en segmentos de alto valor. Incluso deberían aumentarlo hasta 12 seguimientos. ¿Por qué? Porque son decisiones más complejas de tomar. Entonces, el problema también de muchos vendedores es que pierde casi el 67% de sus oportunidades. ¿Por qué? Porque finalmente renuncian antes del tercer contacto seguimiento. Claro. Entonces, dejan en el aire. Entonces, yo tengo un sistema dentro de nuestra organización también. Nosotros trabajamos y operamos con una plataforma muy buena de CRM también para el sector B2B, pero nosotros tenemos muy controlado los seguimientos. O sea, nuestro seguimiento está supremamente controlado por periodos de 3 días, hasta cierto nivel, porque si no ya terminas invadiendo un cliente. Pero los 3, 4 primeros siempre es cada 3 días, buscando generarle valor, buscando de alguna manera ver qué tipo de información falta. Entonces, ¿cuál es el error que también cometen muchos expertos inmobiliarios en el seguimiento? Es que escriben a sus clientes para decir, ¿revisaste la información? ¿Revisaste los documentos? ¿Viste el video que te mandé? ¿Viste esto? ¿Lo conversaste con tu esposa? ¿Lo viste? Entonces el cliente se siente invadido, el cliente se siente presionado y el cliente dice, lo primero que puede hacer el cliente es simplemente no responderte porque no está listo. O posiblemente está listo, pero no es contigo. Entonces hay que saber. Entonces, qué diferente de hacerle seguimiento a alguien, por ejemplo, diciéndole, Edwin, mira, ¿sabes qué? Hace unos 3 días estuvimos en contacto por este gran proyecto para ti que te va a permitir construir esto para ti y para tu familia. Edwin, cuéntame, por ahora que me encuentro en oficina y estoy justamente con mi equipo acá reunido, podemos trabajar en información adicional para ti. Dime qué información crees que es relevante que necesites en este momento para que yo te la pueda enviar y así juntos podamos seguir construyendo un gran éxito en esta decisión que vas a tomar. Qué lindo es hacer un seguimiento así. Pero ¿cómo habla la gente? Oye, ¿qué tal? Mano, ¿qué fue? Ay, por Dios. Entonces, hay gente que dice, ay, no sé por qué no vendo. ¿Por qué no vendo? Porque no sabes hablar. O sea, a ver, hay que saber expresarse. Esto me ha costado horrores, porque hay mucha gente que me dice, Daniel, ¿y cómo haces para tener una buena comunicación o cómo tu mente fluye tan rápido para hacerlo? Yo no me considero ni el mejor experto en ventas ni nada, pero algo que sí hago es escribir. Es escribir. Yo analizo, yo escribo mis guiones. Yo mismo escribo mis guiones. Yo digo, a ver, ¿cómo se lo puedo decir? Y lo repito. No sé si se acuerdan. Voy a poner algo bien interesante. ¿No se acuerdan que cuando uno está en el colegio y cometías un error, la maestra te hacía escribir 200 veces? No voy a hacer esto porque mi mamá me va a pegar. No voy a hacer esto porque mi mamá me va a pegar. No, y terminaba soñando con esa frase. Era una locura. Es que eso es verdad. Y esto no lo hacen inconscientemente por mala onda ni nada. Esto se hace porque realmente se te graba en la mente. Entonces, el seguimiento triangular, hagan seguimiento constante, hablen diferente, aporten con valor y recuerden algo, el seguimiento es para preguntarle al cliente qué más falta para que tome una decisión. No es para decirle si ya tomó la decisión. Tú dile, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más? ¿De qué otra forma te puedo ayudar? ¿De qué otra manera puedes tener credibilidad sobre este proyecto? O sea, es para preguntar sobre los sentimientos. ¿Cómo te haría sentir que podamos resolver esto en este momento? Trabajen sobre el sentimiento. Nuestra mente está condicionada a las emociones, al igual que nuestro corazón. Pero si tú solamente te enfocas en lo racional, es como, hay gente que dice, vende por WhatsApp, no dice, ay, no sé por qué no estoy vendiendo. Claro, porque un cliente dice, hola, precio y información del proyecto. Sí, claro, acá está el video, ¡prum! Le mandan de todo. Mira, está ubicado acá, mira los lindos pájaros. ¿Para qué le hablas de los pájaros del lugar si ni siquiera sabe quién eres tú? Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente? Una vez pregunté en un proyecto y le digo, hola, necesito información de este proyecto, por favor, como cualquier cliente, ¿no? Proyecto inmobiliario. Proyecto inmobiliario. Claro, okay. Y le digo porque quería comprar un proyecto inmobiliario, un terreno. Y me mandaron como 3 videos, me mandaron un catálogo, me mandaron documentación, me mandaron un detalle de beneficios, me mandaron esto, e incluso me escribieron algo y me dicen, no te imaginas la fauna y los pájaros que hay. Nunca el vendedor me preguntó cuál era mi nombre, Ya, quién era yo. eso te iba a preguntar. Entonces, ¿qué cosa tenía que haber hecho esa persona para hacerte llegar la información? Vamos, con la misma línea que tú eres el cliente. ¿Qué cosa tenía que haber hecho? No de esa manera. ¿Qué cosa hizo? Ya nos dijiste que hizo mal. Ahora, ¿qué debió haber hecho? Descubrir. Por eso es que perdemos oportunidades. Ahora, no quiere decir que le niegues la información a un cliente, porque no hay que negársela. Simplemente, lo primero que tiene que hacer siempre un vendedor es preguntar el nombre del cliente. Yo no puedo hablar con alguien, no puedo generar confianza si lo mínimo indispensable no lo hago. No lo haces. Que es preguntar, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Perfecto. Después de hacer eso, yo tengo que empezar a descubrir. Yo le digo, imagínate que me dices, Edwin, Edwin, ¿cómo estás? Muchas gracias por escribirnos o por escribirme. Gracias por interesarte en nuestro proyecto. Me encantaría conocerte. Me gustaría saber qué fue lo que más te llamó la atención. Claro que te puedo dar mucha información. Te voy adelantando, si gustas, un pequeño video para que veas un poquito en términos generales el proyecto. Pero cuéntame, ¿qué información quieres recibir en este momento? ¿Qué llamó tu atención? ¿Cómo llegaste a nosotros? Ahora, va a haber personas que no van a querer hablar y solamente quieren precio. Y hay gente que lo va a decir. Va a decir, no, el cliente solamente quiere precio. Está bien. Pero en ese momento le dices,
el cliente puede decir, no, sí, mira, no, yo solamente quiero saber el precio. Claro, mira, nuestras inversiones pueden ir de tanto a más, de esto a más. Sin embargo, ahí entra la persuasión. Sin embargo, hoy muchos de nuestros clientes valoran este proyecto en esta región como uno de los mejores y me gustaría contarte por qué. ¿Te gustaría saber por qué hoy es tan calificado como un buen proyecto? Entonces desconecto al cliente del precio y lo conecto al por qué realmente es un proyecto importante. Genero curiosidad, genero intriga. Por eso las técnicas de ventas funcionan. Ley para un vendedor y agente inmobiliario. Apréndete estos 7 pasos. Número 1, la conexión. Número 2, el descubrimiento, que es la calificación, por así decirlo. La calificación, que la calificación se divide en dos, la precalificación y la calificación. La precalificación es muy sencilla. La precalificación es cuál es tu interés y cuál es tu motivación. 2 cosas. Y la calificación puntual, número 1, cuál es tu posibilidad de inversión, qué nivel de urgencia tienes para la inversión. Claro. De acá a 3 meses, de acá a 6 meses, de acá a 1 año, de acá más. Número 2, el nivel de urgencia. Número 3, la razón y el objetivo de compra. ¿Es para inversión o es para vivienda o es para algo en particular? La razón y el tipo de inversión. Número 4, importante, es el tema de la experiencia. ¿Es tu primera inversión o no es tu primera inversión? ¿Ya has comprado o no has comprado? Número 5, las alternativas. ¿Qué alternativas tenemos? Eso es la calificación. ¿Qué alternativas tienes sobre la mesa? Por eso existe la precalificación, pero yo no puedo empezar diciéndole cuál es tu presupuesto o empezar diciéndole cuál es tu experiencia si no le he dicho cuál es tu motivación y cuál es tu interés. Porque cuando yo pregunto cuál es tu motivación y cuál es tu interés, despierto emociones. Y cuando yo me voy a la calificación real, que ya es un poco más técnico, urgencia, experiencia, alternativas y demás, quiere decir que primero desperté emociones y después me fui a lo racional. Eso hace que el cliente se mantenga contigo. El vendedor lo hace al revés. Primero da la parte racional y después quiere volverse amigo. Entonces, ahí es donde los desconectas. Entonces, lección de ventas para un agente inmobiliario. Esa es la segunda etapa, que es la calificación, que la podemos dividir en dos. La tercera etapa del embudo, que es importantísimo, es la generación de valor a través de elementos persuasivos. ¿Qué significa la generación de valor a través de elementos persuasivos? Es que yo utilice, por ejemplo, la tasa de inversiones que tiene este proyecto, o sea, cuánto se está vendiendo comúnmente en el tiempo, la diferenciación de tu proyecto, puedes utilizar beneficios y atributos importantes, eso es importante hacerlo. Es decir, voy generándote valor de acuerdo a tu nivel de importancia. No es que yo te digo que mi proyecto es bonito por lo que yo creo que es bonito. Yo lo que hago es preguntarle al cliente qué es y cuáles son las características o los atributos o la información que es más relevante que incline una decisión. Hay clientes que van a pelear por el tamaño, hay clientes que van a pelear por la distancia, hay clientes que van a pelear por los proyectos que estén alrededor, hay clientes que van a pelear por cualquier cosa. Entonces, lo otro más importante es saber cuál es la prioridad del cliente en la valorización del proyecto y que tú veas, si tú cumples con esos patrones y esas características, tú fortaleces tu diferenciación por ahí. Otro, de ahí viene la resolución de objeciones. Esto es algo que me lo enseñaron también en el aprendizaje de ventas gracias a todo lo que he venido estudiando y leyendo. Y es que la negociación no inicia cuando tú mandas información. La negociación inicia con la primera objeción. Cuando tú has hecho todo este proceso y saltan las primeras objeciones reales, fuertes, no tengo el dinero, no alcanza el presupuesto, no tengo financiamiento, no puedo hacer esto, ahí nace la verdadera negociación. Eso no quiere decir de que ya perdiste la venta. Eso no quiere decir de que ya perdiste el negocio. Eso lo que quiere decir es que el cliente te está poniendo un escudo enfrente para que tú le demuestres de qué estás hecho y del roble y la madera que estás hecha, para que ahí le demuestres tu capacidad de negociación. Es ahí donde inician los acuerdos. Y es ahí donde, por eso siempre le digo a la gente, tú no puedes pensar que una objeción ya es un bloqueo de la venta. Una objeción es la puerta de inicio a la negociación. Y ahí entra la negociación. Entonces, hoy día justamente negociaba con una inmobiliaria y me pusieron un bloqueo económico, pero se lo revertí en 3 segundos. Y me dijeron, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo lo haces? Eso mismo te lo puedo enseñar a tu equipo. O sea, el tema aquí es que la primera objeción marca la historia de la nueva negociación. Y ahí entra. ¿Qué es lo que debemos aprender como vendedores? 3 temas importantes. Cómo se generan buenos acuerdos, cómo se hacen concesiones y cómo se elimina resistencia. Hay mucha información de esto en Internet. Recuérdenlo siempre. ¿Cómo se generan buenos acuerdos? De hecho, hay una guía que se llama Los 4 Acuerdos, que eso también te da mucha información. Número 2, cómo se generan las concesiones. Y número 3, cómo se eliminan resistencias y bloqueos en la mente del cliente. Eso es importante. Y después de eso viene, ¿qué cosa? Ya después la resolución de objeciones, el manejo de la negociación con más fuerza, ya vienen los conceptos de cierre final de venta. Precierre y cierre. El precierre, ¿qué significa? Validar la venta antes de que esté hecha. Imagínate, Edwin, que tú me dijiste, mira, Daniel, todo está genial, pero la verdad es que no me siento todavía seguro de invertir, así que me voy a tomar un tiempo y yo te estaré comunicando. Eso me lo puedes decir. Y yo te puedo decir, Edwin, vamos a hacer 3 cosas importantes. Voy a hacerte 3 preguntas indispensables para ver
y para que tú mismo te des cuenta de que este proyecto tienes entre manos y es una decisión que debes tomar ya. ¿Tú consideras que este proyecto cumplía y superaba todas tus expectativas visuales y de beneficio? Claramente yo te hago esa pregunta si sé que era así. O yo no te voy a hacer preguntas donde sepa que me vas a responder no, sino hago preguntas. Y te hago 3 preguntas consecutivas para que tú me respondas sí, sí. En ese momento te digo, ves, Edwin, no hay razón por el hecho de que no tomes este proyecto. Resolvamos cualquier inconveniente en este momento y aprovecha la oportunidad. Yo me vuelvo influyente, yo me vuelvo persuasivo, yo me vuelvo elegante, yo me vuelvo directo con un cliente. El problema de muchos vendedores es que esperan respuesta de un cliente. Siempre están a la espera de, ay, ¿qué me va a responder este cliente? Ay, ojalá que me diga que sí. Ay, Diosito, tú eres grande. Por Dios. Okay. No es así, no funciona así. Tú no puedes esperar que el cliente tome una decisión, porque él lo que está esperando es que tú tomes la decisión por él. Entonces yo invito siempre a la gente que suceda esto. Eso es el precierre, que es la validación, y hay un mundo detrás claramente, y el cierre de venta. Pero en términos simples les he resumido un proyecto de más de 100 horas. Pero sí. La verdad que sí, o sea, la hiciste fácil, la hiciste súper fácil porque nos empezaste a contar desde la prospección y todo el proceso y el cierre. Entonces, ¿qué formas de cierre o qué tipos de cierre existen para un agente inmobiliario? O sea, ¿cuáles son los mejores cierres que puede tener un agente inmobiliario? Qué gran pregunta. Me la hice por los últimos 8 años. Ya. Y llegué... a mí me gusta analizar mucho. De hecho, cuento de que ya en mayo del 2025, bueno, si ves este video después ya está listo, pero en realidad en mayo del 2025 sale mi segundo libro oficial con Planeta, que se llama Cierres a Venta. Es una guía perfecta de más de 300 páginas o alrededor de 300 páginas de cierre de ventas, puntualmente que va de la conexión al cierre. Me dedico a investigar mucho sobre esto y entre todo, mira, vas a encontrar cientos de técnicas de cierre y modelos de venta. Pero la técnica más importante que todo vendedor de alto valor tiene que reconocer es que tienes que aprender a pedir el cierre. Para mí esto ha sido un antes y un después en mis resultados. La gente no pide el cierre, es decir, yo mando información, pero nunca, siempre estoy a la espera de qué me va a decir el cliente. Claro. Yo no estoy a la espera solamente de qué me va a decir. Yo empujo el siguiente paso, yo empujo el siguiente cierre. O sea, al final de cuentas, pedir el cierre es como decirle a alguien, ¿no? Y decirle, oye, Daniel, ¿sabes qué? Cuéntame, ¿qué necesitas hacer ahorita para que tomes una decisión? Pidan el cierre. Ese es mi consejo. Listo, de verdad que, Daniel, me encantó que estés aquí. Me encantó. Y espero tenerte nuevamente por aquí. Claro. Pero antes de irme, o antes de irnos, me gustaría que nos cuentes un poquito el tema de ¿por qué el tiburón? Vamos a hacer algo. Perdónenme si me adelanto, si he sido muy rápido, muy expresivo, pero en realidad está perfecto. De verdad que está bueno, porque ha sido muy puntual. A la vena. Sí, de verdad que está Yo creo perfecto. que se lo lleven todo lo más que puedan a la vena. Pero yo quiero decirles algo a todos. ¿Por qué creé la cultura tiburón y por qué sacamos la cultura tiburón de la mano de muchas personas que trabajan con nosotros y con las que colaboramos de una manera bien bonita? O sea, porque... Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Quieren la historia real o quieren la historia falsa? Dale. Cuéntalo. Esa es la idea. La historia falsa es esta. ¿La historia falsa cuál es? Bueno, no es la falsa, fue la real que se convirtió en... Pero que la historia fue esto. Cuando yo creé la marca y salí como coach, yo decía... Es más fácil, es una estrategia de marketing, es más fácil que la gente recuerde un animal a que recuerde el nombre de una persona. Así de simple. A mí me gustaba el mundo marino. Antes mi marca era completamente azul, la escuela como la empresa. Y recuerdo mucho que a mí siempre me gustó el mundo marino. Entonces tenía 3 opciones, ¿no? Tenía el delfín, la ballena o el tiburón. Pero el delfín de las ventas no sonaba muy bien, ¿no? Y la ballena de las ventas tampoco. Entonces dije, bueno, me quedo con el tiburón. Entonces, esa es la historia real, por así decirlo, que nació de esa manera. Pero en el fondo empecé a asociar a los tiburones como una fuerza interna, ¿no? Por eso yo siempre le digo a la gente, tienen que tener sangre de tiburón. O sea, el tiburón es un animal imponente, ¿no? Ya empecé a estudiar mucho al tiburón en su propio hábitat. He leído mucho sobre esto. Por ejemplo, los tiburones tienen la capacidad de, por ejemplo, de adaptarse al medio. Número 1, tienen la capacidad de oler una gota de sangre a más de 2 kilómetros. Tienen la capacidad de, por ejemplo, de no detenerse. De hecho, un tiburón no duerme. Su forma de dormir, o por así decirla, es bien particular, porque lo que hacen ellos parten su cerebro y mientras duerme una parte, la otra está despierta. Duerme la otra parte y la otra duerme. No sabía. Es interesante. Entonces, tiene un manejo bien interesante. Entonces, pero se dan cuenta que los tiburones no son los depredadores más grandes del sistema marino. De hecho, están en el intermedio del sistema de depredación. Lo que pasa es que vemos a los tiburones como animales mucho más imponentes, que generan mucho más respeto, por así decirlo. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y porque seguramente hemos visto Shark Tank,
hemos visto que siempre se Ah. asociaba a los tiburones con personas con poder adquisitivo, recurso económico. Y yo le digo a alguien, tú eres agente inmobiliario, eres emprendedor, eres alguien que está empezando en el mundo de las ventas o ya tienes tiempo en el mundo de las ventas, ¿por qué tenemos que asociar a la gente a tiburones con dinero o a gente que tiene grandes negocios? Para mí, si tú eres una persona que saca y sale a la calle a tomar las riendas de tu vida, a tocar puertas y recibir esos rechazos, para mí eres un tiburón. No importa si ganes un peso, un dólar, un sol o 1 millón de soles. A mí no me importa cuánto ganes. El simple hecho de que tengas la capacidad de tocar una puerta y aceptar un no y aceptar un rechazo, para mí eso ya te convierte en un verdadero líder y un verdadero tiburón. O sea, así de simple, porque al final, como vendedores, muy poca gente que no trabaja en este campo de las ventas no entiende lo que nosotros los vendedores realmente vivimos. Y el constante rechazo que recibimos cada día y la tolerancia que tenemos que tener frente a muchas cosas y de saber sonreír cuando por dentro muchas veces estás destruido y destrozado. Y eso es lo que yo digo. No puedes convertirte en un gran vendedor si no tienes la habilidad ni la tolerancia para aceptar la ingratitud. Eso es algo que yo digo. Cuando una persona tiene la capacidad de poder aceptar la ingratitud del mundo y la ingratitud de las personas y saber que muchas veces ese negocio no lo vas a ganar tú sabiendo que tú eres el mejor y tienes que aprender a aceptarlo, ese día te convertirás en un verdadero tiburón de las ventas. Porque aquí hay que aceptarlo. No importa quién es el mejor. Acepta lo que pasó y sigue adelante. Cuando las personas aceptan la ingratitud del mundo, se convierten en verdaderos tiburones de venta. Porque simplemente no se detienen. Y un tiburón no se detiene. Tú nunca vas a ver un tiburón en el mar durmiendo, porque no duermen así. Los tiburones siempre andan en movimiento y no se detienen. Y por más que venga un depredador y le coma la cola y se lo arrase, él va a seguir en movimiento, porque el tiburón no renuncia, no retrocede, porque las cosas se pongan difíciles. Simplemente sigue su camino y no le hace caso a peces que no tienen nada. Dale, listo. Esa es la ley. Gracias, Daniel. Me encantó que estés aquí. De verdad que va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. La gente va a estar súper contento con toda la información que nos has regalado aquí. Daniel, a ver, tus redes sociales para que la gente te sigas teniendo esa comunidad maravillosa que tienes. Primero me pueden encontrar como el tiburón de las ventas, Daniel Iriarte Oficial o Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas. En realidad, ustedes pongan tiburón y les voy a aparecer probablemente por ahí, así que muy contento. Por ahí me pueden encontrar entre todas las redes sociales y siempre con el cariño y la entrega de poder seguir aportando con conocimiento para más personas. Dale, Daniel, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Y no se olviden de suscribirse al canal y además puedan seguirnos o seguirme en mis redes sociales como Edwin Cielos.